Les saluda el Paralele, conformados por mi persona, ¿no? Luis Daniel Chuquimarca Pérez, Gabriela Rengifo, Nicolás Delgado. ¿ya? Estamos tratando en este punto de rescatar el tema del pingullo. Se está perdiendo mucho en relación a los jóvenes. Vamos a realizar un conversatorio. Todos vamos a aportar. Y bueno, quisiera empezar con una pregunta, ¿no? ¿Qué es el pingullo para ustedes? Bueno, buenas tardes con todos y un gusto estar aquí presente con las mamás y los organizadores en esta prestigiosa parroquia de Venezuela. El pingullo para mí representa el sonido que da igual al conjunto con la caja, nos da el sonido muy especial para las fiestas con los danzantes. El pingullo significa canilla, bueno, es lo que yo sé, canilla, y bueno, ancestralmente se cuenta que ha sido de la canilla de cóndor, que ahí se viene. Bueno, hoy en día son los pingullos de bambú, creo, duda se llama este material que nosotros utilizamos. Entonces, de esto podría decir por una parte. Muchas gracias. Compa, mamá. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Jaime Chuquimarca y yo soy acá de Villibar, de la parroquia de la Merced. Para mí el pingullo significa bastante mis raíces en sí, porque nosotros nos hemos criado en este ambiente de los pingulleros, que siempre hemos estado enrolados en mingas, en lo que es el folclore. Nosotros teníamos un grupo de danza, entonces también al pingullo le hacíamos música nacional. O sea, hemos representado en muchas parroquias con la música de los pingullos y el tambor, haciendo bailar a nuestra danza. Entonces, casi el pingullo para mí significa, o sea, es parte de mi vida. Gracias. Buenas tardes con todos los presentes y gracias por la invitación a tan prestigiosa universidad que está haciendo un trabajo fabuloso en beneficio del tema cultural de acá de las parroquias del Valle de los Chillos. ¿No? Sí, todas las parroquias del Valle de los Chillos tienen una misma cultura, tienen sí su identidad, pero van en relación, ¿no? a temas que han venido heredándose desde épocas antiguas, desde nuestros abuelos. Con respecto a la pregunta, pues el pingullo para mí es algo especial, algo que debe ser respetado por el mismo hecho de su trascendencia, de su trayectoria musical que tiene, ¿no? Viene desde épocas antiguas, y entonces es un instrumento que antes se lo utilizaba y hasta ahora para ceremonias en agradecimiento a la tierra, al maíz, a las cosechas. Entonces es un instrumento muy especial para mí y para todos los que hacemos el arte del pingullo, ¿no? Porque no podemos hacer que la cultura se vaya perdiendo y también que la cultura vaya siendo manoseada, porque por algo es lo de los tonos, por algo estudiaron nuestros antiguos para sacar diferentes tonalidades, diferentes tonos para cada acto del bailarín, para tejido de trenzas, para la toma de la plaza. Para eso hay muchos tonos que debemos seguir estudiando y debemos seguir transmitiendo con esa responsabilidad para que los jóvenes que vengan luego, los que aprendan, sepan de por qué se utiliza el pingullo, para qué sirve, para qué los tonos, para qué se los utiliza. Entonces, para mí es algo muy especial y que es de mucho respeto. Gracias.
Bueno, vamos a seguir aportando, como es un conversatorio, vamos a hacernos preguntas todos, ¿no? Si hay alguna persona que quiera aportar con una consulta, que alce la mano, o podemos ir en un orden, ¿no? Todos. Cualquiera tiene la libertad de alzar la mano, preguntar si le surge alguna duda o quiere preguntar algo. Bueno, en base con los talleres que hemos visto anteriormente, hemos logrado hacer un nuevo banco de preguntas y con este estamos haciendo este conversatorio. Ya, otra pregunta que nos surgió tanto a la comunidad en estos talleres es: ¿desde cuándo se celebra el Corpus Christi aquí en La Merced? En realidad, a ciencia cierta, no tenemos una fecha, un registro exacto, pero el Corpus Christi viene desde hace años. Antiguamente la parroquia de La Merced era un barrio, entonces los bailarines, los barrios de aquí, incluso muchos pingulleros hasta el día de hoy tocan en la parroquia de Langasí. Entonces nosotros hacíamos la peregrinación para la toma de la plaza, era antiguamente en la parroquia de Langasí, en la plaza de Langasí. Entonces un registro en sí no tenemos, y por el mismo hecho de ser una fiesta indígena que luego vino por el tema de la llegada de los españoles, es que ahí existe esa fusión, ¿no? de la religión católica y el tema de nuestras raíces, ¿no? de las fiestas indígenas. Exacto, entonces hay mucha polémica en esto. Nosotros nos sentimos identificados con lo que nos dejaron nuestros abuelos, ¿no? que es el Corpus Christi, pero hay muchas personas que se sienten identificadas con el Inti Raymi, que es algo igual que nosotros lo representamos, porque en sí es una fiesta que tiene mucha similitud, y pues eso es lo que nosotros podemos explicar, porque en sí un registro no tenemos. Claro, es que verán, lo que yo tengo de conocimiento es que esto era una hacienda, todito de acá era una hacienda, y tenían trabajadores que trabajaban en las montañas de acá, en el Cerro Ilaló prácticamente, ¿ya? Y todo esto era una hacienda donde sembraban maíz, de todos, trigo, cebada, alberca, frejo, lavas, melloco, ocas, todo se daba en el Ilaló. Entonces, decían que en términos de la cosecha era siempre, o sea, que le invitaban al patrón a subir al cerro, porque ya venía las cosechas ya finalizado ya. Entonces ahí le invitaban al patrón arriba al cerro, de ahí venían trayéndole al patrón, le amarraban un crucifijo sea de trigo o de maíz, y venían atrás cargada la gente gritando: ¡Ay chiva, ay chiva! ¡Ay chiva, ay chiva! ¡Ñuca patrón ya! ¡Ñuca patrona ya! Decían, y venían, en ese son venían los cargadores, venían atrás de él, era fin de la cosecha, porque ahí venía el dueño de la hacienda en agradecimiento de ver tremenda troje de maíz, de trigo, cebada a todo lado. Entonces, en agradecimiento a eso, entregaban, dice que un toro que entregaba a la gente, para que maten en ese instante, que pelen y que entre ellos se sirvan. Y ahí también había la chichita de maíz, pues, o sea, la chicha de jora. La chicha de jora. Ajá, entonces, porque había 3 clases de chicha: la chicha tiernita, la chicha media madurita y el ticte, que era bastante fuerte, con eso se chumaba la gente. El ticte era elaborado de puro jora purita, era casi como una avenita así, bien espesita, pero eso sí era bien, o sea, no tenía nada de ni panela, nada, era solo agua y cocinado. Fermentado. Ajá, fermentado eso. Entonces con eso dice que les repartía a todos los trabajadores. Entonces ahí aparecía el pingullero, ahí en esa tonada, y empiezan a estar medios ya un poco tomaditos. Entonces ahí aparece el pingullero haciéndoles bailar a esa gente el agradecimiento como el Inti Raymi. Entonces en esa instancia ya va apareciendo el pingullero ya, porque no había más de eso. De ahí, ya más después de eso, ya empiezan a hacer flauta,
a hacer guitarra, ya después de lo que ya empiezan a hacer fiesta entre ellos ya en la hacienda, de agradecimiento de la cosecha que el patrón les da un poco de traguito y todo. Entonces ahí va apareciendo el pingullero. Entonces yo creo que desde las instancias de ahí viene apareciendo, y como dijo mi compañero, que cuando a la llegada de los españoles ahí ya se va mezclando el agradecimiento a la Pachamama, como nosotros conocemos, y lo que es el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Entonces ahí casi, o sea, para nuestros ancestros casi compaginaba con el Corpus Christi y el agradecimiento de todo lo que es el Inti Raymi, el agradecimiento de las cosechas en sí. Porque igual no tenían conocimiento de que existía un Dios, pero ellos tenían el conocimiento y eran más agradecidos con la tierra, con el sol y con la luna. Entonces se enfocaba todo, pero siempre eran más agradecidos que cuando ahora ya lo conocemos. Entonces eso ha existido bastante respeto en la gente de nuestros ancestros, o sea, más respeto que ahora. Ahora no hay mucho respeto, así lo conocemos, pero no hay mucho respeto. Pero la gente en sí, ahí ha sabido haber bastante respeto en lo que es a nuestra Pachamama en sí, porque el agradecimiento de las cosechas que nos dan. Entonces yo veo que desde por ahí viene lanzándose el pingullero, ya haciéndose sentir. Sí. Muchas gracias. Compañeros, ¿Qué podría decir? Sí, concuerdo con el compañero, bueno, desde la parroquia de Guamopolo. Mi nombre yo soy Guido Paucar, no me podría conocer, pues no. Entonces concuerdo con las palabras que menciona, y igual en las cosechas, igual cargaban los mayores, les hacían a los. En este caso Guamopolo no tenía hacienda nunca, siempre fue libre. Entonces hacían en las mingas a los dueños de los terrenos les hacían igual como acabo de mencionar, en cruz, y bailaban, sea con flautas, pingullo o rondín. Entonces era así diferente, pero tienen la misma tradición de bailar en esta época de la cosecha, al agradecimiento al sol. Y yo creo que a la llegada de los españoles se fusiona esto, pero ya milenariamente siempre han venido utilizando instrumentos propios como el pingullo, la canilla del cóndor, todo eso para hacer música. Entonces tenía su propio nombre. El rondador, por ejemplo, se llamaba sipu. Sipu le dicen los mayores. Ajá, entonces con eso bailaban. ¿Qué más les podría decir? De pronto paso a los compañeros que llegaron también. Claro, es que apoyar. justo ellos ya están más atrás de lo que yo les conversaba, porque en sí, y ya pasa a ser, después del hacendado, pasa a ser los guasipungueros, güey. Entonces ahí eran los papaces que habían trabajado con el dueño de la hacienda. Ellos vuelta quedaron así mismo con unos pedazos grandes de terreno en la montaña, en el Hilaló. Entonces de ahí vuelta, ellos recogían a los yernos, hijos, hijas, así nueras y todo. Ellos ahí se festejaba, como dice acá mi compañero, ya al dueño del terreno de ese pedazo que era de ellos hacían vuelta así. Era así en conjunto, se invitaban entre los guasipungueros, tenían bastante sembrado, entonces ya les invitaba y decía, vengan, ayuden y vamos a hacer. Igualito que el dueño de la hacienda hacían igual, pero ya no daban todo, sino más pequeña cosa, era borreguito, chivito, así. Eso iba dándose, o sea, iba haciéndose más pequeño. Ahora como ya me quedan unas parcelitas pequeñitas, ya no hay quien invitar, ya porque ya la familia no las alcanza. Ya no. Claro, entonces ahí era pues, a veces nos íbamos así mismo por raciones, ¿verdad? Nos decía, vamos a tener de esos maicitos, y nos íbamos a cargar y nos daban así raciones de canastita de maíz, así, si era triguito ya así chellaban todo, y de ahí nos regalaban una rubita, media rubita, así. Nos decía, vendrán para que vayan retirando su trabajo. Entonces así era pues. Entonces así fue fusionando ya, así vamos quedando ya poco a poco, la ciudad se nos viene encima ya. Tal vez alguna pregunta que tenga que La comunidad. parte de la comunidad. Yo tengo una pregunta.
Buenas tardes. Yo soy docente de la Universidad de Montaguasi y estoy acompañándoles a los compañeros aquí. Y antes que nada quería agradecerles. Mi nombre es Edison León. Como ustedes pueden ver, yo soy afroecuatoriano. Tengo una línea ahí de investigación en el tema de la cultura y por lo tanto algo me ha acercado, digamos, a todas estas expresiones culturales. Pero ahorita me surge una duda, mejor dicho así, bien puntual, porque ahorita estamos como en dos situaciones históricas distintas, ¿no? Pese a que hay la misma matriz, hay dos distintas. ¿Cuál es lo distinto? Que ustedes tuvieron hacienda, por lo tanto ustedes tuvieron el concertaje, el guasipungaje, mientras que ustedes en Huango Polo no tuvieron hacienda. Nunca tuvieron. Entonces lo que quería saber es si es que hay diferencias en el desarrollo musical, específicamente del Pinguyo, el haber estado en una hacienda y el no haber estado en una hacienda, y cuáles podrían ser esas diferencias. Yo creo que sí existe un poco de diferencias en las tonalidades, porque a veces uno es que sabe por qué se fusiona estas tonalidades, es porque verá, habemos gente que tenemos bastante desarrollado el oído, porque el pinguyo no se le puede enseñar en notas. Entonces, en ese aspecto variamos en tonalidades, porque el compañero, por ejemplo, no haya escuchado bien una tonalidad que ya se fue, porque muchas personas que hacían este tipo de tonalidades ya murieron, o sea, ya fallecieron. Entonces, en ese algunos tenemos solo grabados así medias. Entonces, en esa parte nos vamos fusionando un poquito las tonalidades. O sea, no concordamos a tocar igualito como debía ser, ¿no? Pero si hubiera habido una escuela, ahí sí hubiera sido. Pero acá es solo, la escuela del Pinguyo es solo el oído. Entonces, por ahí empezamos a difusionar un poco. Porque sí, si hay tonalidades. Un pingullero toca a su tonalidad o a lo que uno expresa de adentro. Entonces eso también es bastante importante, porque de ahí aprender así igualito casi es un poco medio complicado, porque no siente él lo que yo siento. Así es, eso es la expresión. Pero digo yo, por ejemplo, en la hacienda de alguna manera estaban más restringidos que cuando no estaban en la hacienda, es decir, cuando no estaban en la hacienda, digamos, podían tocar más libremente, mientras que cuando estaban en la hacienda estaban subyugados, digamos, a las órdenes del patrón, del dueño de la hacienda. Y esto tal vez creó, algunas ya en la misma práctica cultural, creó algunas diferencias que se pueda reflejar. Claro, sí, por ejemplo, en el caso del patrono, estaba en Juan Polo, estaba el cabecilla. Habían cabecillas como gobernadores o alcaides, le llamaban, en su gobierno autónomo. Entonces, en ese gobierno autónomo, ellos eran los que mandaban para lo organizaban. Y además de eso, sí, hay variantes bastante en Pinguyo, y también en las danzas. O sea, en el danzante, pues los pasos, porque he visto que los compañeros, por ejemplo, de la Balbina, ellos mencionan al igual a los hacendados, mencionan algo de militares también, por eso hay danzas de los militares, de así, entonces nosotros no tenemos, como teníamos la autoridad propia, entonces no tenemos, hay mejores, solamente un solo traje para el danzante, entonces no tenemos de policía o de militares o de sacharrunas. Entonces tenemos esta variante en los pasos y la variante en el tono de la música. En verdad era más libertad, pero no tanto libertad dentro del territorio que abarca todo Huango Polo, pero antes Huango Polo fue hasta el Tingo, la parte de Alangasí. Bueno, es otra historia que se puede contar en otro espacio. Entonces eso nos fueron en verdad como subyugando el territorio y arrinconándonos para allá. Había libertad, pero nos cobraban el peaje. Por cada pasada nos cobraban el peaje. Por ejemplo, hoy yo pues estaría con un sombrero nuevo, ellos me
me quedaba como prenda para que les trabaje un día en la hacienda. Entonces era una persecución. Pero lo bueno era ¿Hace qué tiempo fue eso? Esto fue, no mucho, en las épocas de la hacienda de aquí de la Armenia, hacienda de la, ¿qué será? Unos 70, 80 años de mucho. Sí, de los lazos, pero los lazos eran sí un poco más amigables, pero más fue por la Armenia, así para venir de Quito. Entonces ellos nos cobraban el viaje. Y hasta que en definitiva algunos familiares quedaron a vivir ya ahí por tantas pasadas en la Armenia y en el Tingo. Ya no fueron a retirar el sombrero. Ya no. Pero que vamos por acá nomás. Si eran comerciantes, igual Michimaes, viajaban a Colombia, Perú, parte de Venezuela, muy complejo. Igual los de Tingo también se les conoce, que ellos también viajaban. Hay familias que viven allá en Colombia, en Itimbío, viven de Huampipolo y de Tingo, viven por allá. Con estas tradiciones no sé si conservarán, ya lo olvidarían tal vez, pero hay hasta pueblitos han formado nuestra propia gente de Huampipolo. El Tingo también creo que ya debería formar algún pueblito de nuestra tierra. O sea, Entonces este viaje también vinieron trayendo esas costumbres. Bueno, yo cuento de Huampipolo y casi similar de aquí, de la costumbre de los bailes de los negros que también se hace en San Pedro, San Juan, igual, pero si hay la variante, digo, ya en pasos, en bailes y en los tonos, pues. Pero sí hay eso de que es por los viajes que hacían como Michimae en otros países y provincias. Esto es, pero hay en libertad exactamente, solo dentro del territorio, pero ya no siempre, como digo, siempre nos cobramos. Hay esas historias tristes, ¿verdad? Igual con los curas de las parroquias. Ellos también iban llevando a las chicas para enseñar a ser buenas cocineras, buenas esposas, buenas madres. Era mentira, a veces venían embarazadas o a veces les hacían abortar. Un año es que llevaban a Quito para enseñarles. Y por eso la gente de Huampipolo ha sido rebelde y no permitían a los policías ni a los curas. El único que hasta ahora vive le permitieron al padre Juan Halligan, que tal vez sí lo conocen, el centro del muchacho trabajador que ya está creo que en sus últimos días, 90 y pico de años, el único que logró entrar allá por lo que Salesiano. sí, de ahí no nadie más, ni un cura tenemos así que han quedado en la parroquia de Huampipolo. Siempre la gente les ha montado por esos actos mismos. Y ahí de esta gobernabilidad un poco bien. Eso es como. Y yo creo que en el tema de las haciendas, claro que reprimían en el horario de trabajo, pero al rato de las manifestaciones culturales casi no intervenían mucho los patronos, porque ya era algo muy diferente. Al rato de las cosechas hay un tono, ¿no? Al rato de las cosechas hay un tono, al rato para todo antes había tonos, para el tema de la siembra, el tema de la cosecha, el tema de la costa del trigo, o sea, para todo antes se utilizaba tonos, que es algo que no se tiene un registro, pero sí vamos averiguando entre adultos mayores, ellos sí conocen, saben los cantos que antes se utilizaban, saben muchos temas, ¿no? Si no, yo creo que más fue el tema de los cambios o sea, de variaciones. Bueno, una es del instrumento, ¿no? Porque también de acuerdo a la tunda de lo que está fabricado, porque como decir, yo tengo uno de tubo, yo tengo un pingullo de tubo, entonces el sonido es un poco más grave de acuerdo a esto, más grave, más fuerte también. Ellos tienen de tunda y otros que tienen de diferentes materiales. O sea, ahora ya hay una variación de tonalidades por el material que se utiliza. Más delgado, más grueso, de acuerdo a las... Bueno, ahí sí, acá el compañero es fabricante de esto, entonces él puede explicar un poco mejor. Pero yo le digo en esto, ¿no? Que varía las tonalidades. Pero de ahí, de lo que se ve, yo digo acá en la parroquia Langasí, en la parroquia La Merced, en Pinta también, no sé, en Huampipolo no he visto mucho, pero siempre tenemos tonos, que unos tonos son para los hachas, otros tonos son para los soldados, otros tonos son para la toma de plaza, otros son para el tejido de las cintas. Entonces el puriquín, hay muchos tonos que eso ya vienen por
por Tradición. temas, por tradiciones, por estudios mismos de los abuelos. Ellos son los únicos que sabrán decir por qué tocaron ese tono, yo que sé, para la toma de la plaza.